Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com. A continuación se explicará el porcentaje de pureza de una sustancia. Para interpretar el concepto, partamos del siguiente ejemplo. Aquí tenemos un pedazo de cobre impuro. Esta parte es de cobre, o sea, la parte pura, pero también tiene adherido algunas impurezas, por ejemplo, pedazos de magnesio, de silicio, de hierro o de cualquier otro metal. El porcentaje de pureza son los gramos de la sustancia pura, o sea, en este caso, el cobre, que hay por cada 100 gramos de la sustancia impura, o sea, todo este pedazo de cobre. Interpretando este concepto, si este pedazo de sustancia impura tiene una masa de 100 gramos y de ellos 85 gramos son de la sustancia pura, o sea, de cobre, y 15 gramos son estos pedazos de sustancia impura, el porcentaje de pureza será del 85%. La fórmula para hallar el porcentaje de pureza relaciona o divide la cantidad de sustancia pura con la cantidad de sustancia impura y multiplicada por el 100%. El porcentaje de pureza también se puede calcular mediante regla de 3 simple. Enseguida analizaremos un ejemplo. Se tienen 250 gramos de bauxita que contienen 180 gramos de hidróxido de aluminio. Calcular el porcentaje de pureza del hidróxido de aluminio en este pedazo de bauxita. Extraemos la información del ejercicio. La cantidad de sustancia impura son los 250 gramos de bauxita. La cantidad de sustancia pura son los 180 gramos de hidróxido de aluminio y nos piden averiguar el porcentaje de pureza. Para el procedimiento tenemos la fórmula del porcentaje de pureza. Hacemos los respectivos reemplazos y el resultado es del 72%. El porcentaje de pureza también se puede averiguar mediante la regla de 3 simple. 150 gramos de bauxita contienen 180 gramos de hidróxido de aluminio, 100 gramos de bauxita, ¿cuántos gramos de hidróxido de aluminio o sustancia pura tendrán? Al realizar el raciocinio de la regla de 3 simple, se obtiene como resultado 72 gramos de hidróxido de aluminio. Como los 100 gramos de la bauxita contienen exactamente 72 gramos de hidróxido de aluminio, quiere decir que tiene un porcentaje de pureza del 72%. En el segundo ejemplo se dice, ¿cuántos gramos de carbonato de calcio, o sea, de sustancia pura, contienen 80 gramos de caliza? Si la pureza es del 92%. Aquí tenemos el pedazo de caliza. Extraemos la información. La cantidad de sustancia impura son los 80 gramos de caliza y la cantidad de sustancia pura es la que se desea calcular y nos dan el 92% de pureza. Para el procedimiento utilizamos la fórmula. Apreciamos que conocemos el porcentaje de pureza y también la cantidad de sustancia impura y nos están solicitando que calculemos la cantidad de sustancia pura. Se realiza el despeje de la fórmula para poder calcular la cantidad de sustancia pura. La sustancia impura que aquí está dividiendo pasa a multiplicar y el 100% que aquí está multiplicando pasa a dividir. Al realizar el reemplazo en la fórmula por los valores, obtenemos un resultado de 73.6 gramos de carbonato de calcio. También se puede averiguar por regla de 3.
Al tener el 92% de pureza, esto indica que por cada 100 gramos de caliza, 92 gramos son de carbonato de calcio o sustancia pura. En los 80 gramos del pedazo de roca, ¿cuántos gramos de carbonato de calcio se tendrán? Se resuelve el raciocinio de la regla de 3 simple y da como resultado 73,6 gramos de carbonato de calcio. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en el canal de YouTube comoaprendermas.com o la página web www.comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.